noches a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de la Hora 25. Estamos comprometidos con un activismo por las comprensiones, y en el mundo de las comprensiones la utilización correcta y precisa de las palabras es fundamental. No da lo mismo usar una palabra u otra para explicitar algo, cosa que estamos viendo, o por lo menos yo observo en Twitter o en las redes sociales. La imprecisión lingüística que usan algunos convencionales confunde a la gente, que además partimos con una brecha significativa en muchas materias. Por tanto, es muy importante que en este periodo que nos queda para votar seamos extremadamente precisos en el uso del lenguaje, para que quien nos escuche o nos lea de primera fuente, sobre todo de los convencionales o los referentes políticos o societales, un uso adecuado de las palabras, o si no generamos mayores confusiones. Y yo creo que lo mínimo que tenemos que aspirar como país, independiente de la postura apruebo o rechazo, es primeramente preocuparnos de entender bien, y de ese entendimiento que salga el apruebo, el rechazo, el nulo, el confundido, o sea, el que no quiere votar, qué sé yo, pero que por lo menos tengamos un piso mínimo. Y por eso vamos a conversar con este invitado que tenemos para conversar sobre la Convención Constitucional. Vamos a tratar de utilizar y especificar el lenguaje en su justa medida para poder decir con precisión, claridad y distinguiendo lo que no queremos decir. Tenemos de invitado a don Rodrigo Logan. Bienvenido, Rodrigo. ¿Cómo estás, amigo mío? Hoy estaba escuchando detenidamente lo que estaba diciendo, pero me llamó y muchas gracias. Siempre muy honrado por la invitación. Muy honrado por la invitación. Y me gusta eso que dice activismo por comprender. ¿Y sabes por qué? Porque tú te has fijado que las palabras con co significa cuando lo hacemos entre varios. Por ejemplo, la palabra compasión, la palabra comunidad, la palabra comprender viene de entender, pero cuando yo te entiendo a ti y hago que nos entendamos juntos, o sea, que nos comprendamos. El consentimiento es que sintamos juntos, la compasión, la comunidad, la conmiseración. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque si nosotros no nos damos el trabajo a buscar elementos comunes tanto en el lenguaje, en el actuar, la igualdad ante la ley, en la ley, si no logramos esos elementos comunes, no es muy difícil desarrollar el pacto social. El pacto social para poder vivir en comunidad con mira de tener certeza, paz social, justicia, etc. Y eso es lo que está pasando. Mira, tú antes hablabas sobre el tema de que usar correctamente el lenguaje. Y ahí me trae a la mente automáticamente a Maturana, a Humberto, cuando él hablaba del lenguaje construir realidades. Y se sostienen a través de las emociones. Y él, me acuerdo que siempre lo decía, pero el lenguaje construye realidades, que no es algo propio de es de la filosofía. Un elemento que se ha repetido harto. Pero cuando hablamos ¿por qué el lenguaje construye realidades? Porque si hoy día yo le digo a la gente, miren, tenemos un proceso constitucional que puede ser mejorado. Entonces, apruebe para reformar. ¿Qué es lo que va a decir la gente? Si me lo está diciendo Rodrigo Logan, que es uno de los constituyentes, la gente podrá estar de acuerdo conmigo, con Rodrigo como persona, sí o no, pero no puede desconocer que yo he estado adentro, y que por tanto alguien como referente va a decir, bueno, si él lo dice, algo sabrá, digamos, ¿cierto? Porque ha estado adentro. Entonces, dado ese elemento, va a decir, ok, hagámosle caso. O hagamos eco de algo de lo que está diciendo. Pero si yo le explico, o al revés, le digo a la gente, rechace para reformar. Como también he escuchado ese, pero no explico el por qué. Entonces, la pregunta es, ¿ese comentario que hace el convencional es un comentario técnico? ¿Es un comentario neutro? ¿Realmente es un comentario de lo que está pasando? ¿O es un sesgo personal? Entonces yo siempre, yo con esto tengo varias peleas con mis colegas, porque yo les digo, mira, ustedes tienen que separar entre lo que ustedes quieren que pase de lo que está pasando. O sea, a mí me encantaría vivir, y lo digo con todo en el país que muchos se han fijado cuando hablan de este Chile digno, de este Chile en el cual nosotros somos equivalentes. Yo no hablo de igualdad. ¿Te acuerdas que la otra vez te dije el tema de que cuando todos somos iguales, ya no somos iguales? ¿Ya? Pues sino que hablo del tema de equidad, que sabiendo que somos distintos, nos obliguemos a tratarnos como iguales. Eso es equidad. Pero, pues, ¿por qué te lo digo? Porque cuando
yo de repente veo los discursos de mis colegas y a mí yo soy un asiduo de ver programas políticos, ¿cachai? Entonces veo los del domingo en la mañana, los del domingo en la tarde, veo los del martes, veo este programa, el del cable, el sin filtro, que de repente creo que es medio chauvinista, pero me gusta ver cómo enfrentan las posturas. Y veo que hay colegas que describen cosas que no están pasando. Y sabes que yo lo puedo ver, pues evidente, como estoy ahí adentro, por ejemplo, de repente, no, es que, como la colega del otro día que dijo, no, si el estado de emergencia está en la Constitución. Y yo decía, estaba con mi señora, y yo decía, pero ¿cómo dice eso si yo tengo el texto en la mano? Y no lo dice, no dice que está. Como otro que dice, no, si es que dice que el sistema de salud va a ser un sistema mixto, donde van a haber prestadores públicos y privados en igualdad de condiciones. Si yo estoy leyendo el texto. Entonces yo digo, a ver, y ahí es donde trato de llevarla al piso, ¿cachai? Es decir, el colega que lo dijo con la mala intención, o realmente es algo que, o ella, cree que sí va a pasar, y su corazón le ganó a su razón. ¿Ya? Y algo que nunca tú tienes que dejar que pase, que tu pasión le gana a tu razón, porque en ese momento te vuelves un ser irracional, ¿ya? Y actúas en base a las emociones solamente y no en base a los razonamientos lógicos y por tanto te cuesta comunicarte con otro porque obligas a que el otro esté en tu misma frecuencia emocional. Entonces cuando yo escucho de repente y digo, no, es que acá nosotros cambiamos el Estado cambiamos la Constitución de Pinochet, la dictadura. Y yo digo, pero ¿cuál es el argumento que hay detrás? Es cualquier cosa que cambiemos sobre la Constitución de la dictadura, partiendo de la base que voy a aceptar de que ese argumento, porque de verdad que podríamos destruirlo por muchas maneras, pero ¿qué? Pensemos que así, desde el origen ilegítimo de la Constitución del 80. Pero ¿es solo ese argumento, cambiemos por lo que sea? O sea, ¿de verdad nos vamos a jugar la vida de un país completo por cambiar lo que sea? ¿Y por qué no sale alguien a decir, mira Rodrigo, esta es una buena constitución, o adecuada, no sé si buena, porque analicemos todos los elementos, los derechos sociales, analicemos el sistema político, analicemos los sistemas de justicia, los derechos culturales, la democracia directa, la forma de modificación de la Constitución, analicemos los derechos, el Estado regional autónomo. Y entonces, cuando yo entro en eso, mis colegas no entran. ¿Sabes que, Sebastián? A mí me ha tocado estar en debates donde mis propios colegas rechazan el ir a esos debates porque no les gusta que tú los confrontes con el texto y se pican más encima. O yo le digo, si no es lo que no es que yo siempre ocupo la palabra, yo no soy opinólogo, y yo le digo, pero analicemos, no es lo que tú creas, veamos lo que dice el texto. Porque claro, una cosa es que tú creas que el texto dice otra cosa, y que, como el otro día que escuché a un colega que decía, no, por Rodrigo, pero si dentro del estado de calamidad está el estado de emergencia. Entonces yo le dije, pero colega, ¿en qué parte lo dice? No, ves que lo va a decir. Ah, no, espera. Lo va a decir. O sea, tú te estás partiendo de la base de que el Parlamento va a sufrir una epifanía y va a decir, no, hay que agregarlo, pero yo te agrego al tiro. El estado de emergencia, como estado de excepción constitucional, es para restablecer el orden público. Entonces yo le dije, colega, ¿cuántas veces aparece la palabra orden público en la Constitución a propósito de una normativa, una atribución del presidente? Te lo digo al tiro, cero. Entonces le dije, ¿cómo me dices que la calamidad abarca el estado de emergencia si el estado de emergencia va relacionado con restablecer el orden público y esa palabra no sale? Y además hablan de un informe de la Cámara de Diputados, el informe, y yo fui a leer el informe. Y el informe habla del parangón que hay entre el estado de emergencia y el concepto de orden público. Entonces le dije, me están mintiendo, hombre, me están mintiendo en mi cara y no corresponde. Porque si me mienten, imagínate a la gente que no ha estado. Me dice, no es una mentira, es una interpretación. Y ya, ok, le bajé un cambio, que tampoco la idea era ponerse a pelear, pero yo digo, no, esas cosas no me gustan, ¿viste? O cuando hablan del tema de los derechos sociales, de los derechos fundamentales. Y yo le digo, los derechos fundamentales son, por ejemplo, el tema de la vivienda. Si nosotros nos leemos la norma de la vivienda, la 274, del borrador de las 499, en el número 2 de la vivienda, habla de la seguridad de la tenencia. Y dice que el Estado proveerá la seguridad de la tenencia de la vivienda, del derecho a la vivienda. Tenencia, no dice dominio, no habla de propiedad. El que habla de la propiedad es el 250. Entonces, claro, alguien dijo, pero si está el 250, que el derecho a propiedad significa que cualquiera puede tener propiedad. Evidente, yo poseo el vaso, del teléfono, incluso de una casa. Pero la pregunta no es esa, porque es evidente que el que tiene plata en la mano puede comprar una casa. La pregunta es,
Si hoy día el Estado asegura el derecho a la vivienda digna y en ese aseguramiento habla de tenencia de la propiedad, ¿va a existir el subsidio para que usted compre casa? ¿Qué te indica la lógica? Que no, po. Porque el Estado no te va a dar un subsidio para que tú compres casa, porque en el derecho, en el derecho a la vivienda digna te asegura la tenencia. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Estado? El Estado quiere construir vivienda. Ojo, yo no estoy diciendo que esté mal. Lo que está mal es que me lo escondan. El Estado lo que quiere es construir varias viviendas, así como lo que hizo el alcalde Jaude con la inmobiliaria popular, ahí en Recoleta. Construir varias viviendas y pasarle a la gente para que tenga una vivienda digna, con los artefactos, los insumos, para tener una adecuada subsistencia, una calidad de vida. Pero esa propiedad nunca va a ser tuya. Si a mí me lo explican así y me hacen el razonamiento del por qué, y me dicen, mira, el Estado te va a permitir que no sé, esto no sale ni un lado, pero 5 años. Y después de esos 5 años tú vas a ir a otra vivienda y esa se la va a entregar a otra familia que viene recién. Yo de repente digo, no es tan malo. Pero que me lo digan, ¿cachai? Que me lo digan, no que me lo escondan. No que, o cuando me hablan, por ejemplo, de los derechos de los pueblos originarios. Los derechos de los pueblos originarios son extensísimos. Y yo no tengo problema con eso. Pero me molesta que digan, no, si no son nuevos derechos. Es como que me tratan de meter el dedo en la boca. Y yo le digo, ¿cómo no nuevos derechos? Espera, espectro radioeléctrico. El derecho de propiedad, tiene una propiedad especial. El tema del derecho, aguas, la agua, porque dice que se protege la tierra y sus recursos. Y dentro de los recursos está el aire, el espectro radioeléctrico, o sea, la internet que va a pasar por ahí, el agua, las minas, los minerales, suelo, subsuelo, etc. Entonces la pregunta es, a eso agrégale un sistema de educación especial, un sistema de salud especial, un sistema de reconocimiento de su lengua evidente, un sistema de reconocimiento de un pluralismo jurídico, o sea, van a tener sus propios sistemas de justicia, o sea, van a haber 11 sistemas de justicia, que son los 11 pueblos, las naciones preexistentes, que llamaban, porque en principio eran 10, pero llegaban a los Selknam, más los no indígenas, o sea, los chilenos que le llaman ellos. O sea, estamos hablando de 11 más 1, 12. O sea, 12 sistemas de resolución de conflictos. A eso agrégale el tema de los escaños reservados. Van a tener un distrito electoral único, van a ser supernumerarios, van a tener derecho ellos a tener un cupo en cada uno de los órganos colegiados a nivel comunal, regional y nacional. Yo conté, son más de 22 derechos nuevos. Y ahí yo cuando conversaba con mis colegas le dije, colega, mire, no cometa el error. La palabra reconocer, el verbo reconocer, cuando dice reconocimos a los pueblos originarios, reconocer es tomar lo que ya está y plasmarlo de manera formal y escrita. Eso es reconocer. Cuando tú agregas algo que no existe, tú estás creando. Y crear no es lo mismo que reconocer. Yo no tengo problema en cuando tú me dices, mira Rodrigo, pero es que los pueblos originarios han sido tan vilipendiados que creemos que esto genera la justicia y la paz social. Ok, pero dígalo al tiro, que estamos creando. ¿Por qué no? Es que justamente yo creo que... Pero ocupa la palabra, no te atienda a donar, porque eso es molesto. Sí, ese es el punto. A mí me pasa que cuando uno escucha a uno y de otro sector, es como si fueran constituciones diferentes o propuestas de constitución diferentes donde uno jura de guata una cosa, otro jura de guata, y cuando uno escucha se da cuenta de que a veces no se distingue lo que yo espero, lo que yo creo, lo que me inspira, lo que yo sueño, lo que me dijeron, lo que yo escuché, lo que yo interpreté. Y yo digo, no, pero vamos a lo que está escrito. Si ya lo que está escrito debiera ser suficientemente complejo como para atender a eso, mira, y no quedar, porque mira... Te doy un ejemplo, disculpa, muy cortito, te voy a dar un ejemplo para poder vincularme con eso. La norma 278 del texto de los 499 habla sobre la seguridad social. Y dice que la seguridad social va a involucrar temas como licencia médica, maternidad, paternidad, pensiones de vejez, pensiones de invalidez y toda otra falta o toda otra caída en la productividad que tenga una persona por motivos de salud o vivencia. 278. Y en el 278, inciso tercero, al final, dice que habla sobre el financiamiento de este sistema de seguridad social. Y se va a crear un sistema nacional que va a estar financiado por aportes de los empleadores y de los trabajadores. Porque hoy día el sistema de seguridad social está solamente por los trabajadores, nuestro 10%. Y dice que los beneficios que todos los aportes al sistema van a ir solamente a pagar las pensiones del sistema. Solo con eso implica que la plata ya no es tuya, es del sistema, ¿cierto? Y ahí lo dijo el colega Stingo, que la platita ya no es tuya. Listo. Y tiene un punto ahí. Pero mira, y para darte el punto, ¿qué pasa? Y ahí la lógica es, ok, la Constitución es aprobada, de aquí para adelante, ya la plata no es mía, no es heredable, yo no la puedo hacer como herencia,
porque la plata no es mía, porque la Constitución dice que se va a financiar con aporte de los empleadores y de los trabajadores y va a tener un fin determinado, que es pagar las pensiones del sistema de seguridad social. Listo. Pero ¿qué pasa con la plata para atrás? Y esa es la pregunta que nos hicimos varios. Y nos trataron de mentirosos, de puta fascista. Y yo dije, pero a ver, ¿y la plata que yo tengo hoy día en la AFP? Entonces me dijeron, no, pues esa plata es tuya. ¿Y qué dice que es mía? Porque si va a haber una nueva constitución, donde en esa constitución no van a existir las AFP, porque ya no existe, porque existe un sistema de seguridad social, ¿qué pasa con las AFP? Y si no hay una norma transitoria, porque no hay una norma transitoria, porque eso también lo pedimos, y no hay ninguna norma transitoria que diga, en el tiempo intermedio entre el transcurso de la Constitución de 1980 a la del 2022, los fondos acumulados de capitalización individual de cada una de las personas van a seguir siendo de propiedad y van a ser inexpropiables por parte del Estado, que es lo que se buscaba a través de las normas que propuso la derecha más light, como le dicen, la derecha dialogante, que le ponen un nombre muy loco. Y todos votan en contra. Entonces yo decía, a ver, pero si no te van a tocar tus plata, Rodrigo, ¿qué te preocupáis tanto? Y yo le decía, claro que me preocupo, porque la norma no lo dice, y la norma da a entender que las platas de aquí en adelante son del Estado, pero ¿y las de aquí para allá? Entonces le dije, basta que alguien me diga que las platas antiguas pasan al sistema y cooperaste. Listo, las platas son del Estado. No, pero es que eso no va a pasar. Y yo dije, ¿no va a pasar? Listo. ¿Y qué es lo que anunció el gobierno la semana pasada? Que iban a mandar el proyecto de reforma de pensiones. Y el proyecto de reforma de pensión, ¿qué es lo que es? Agregarle un 6% a la cotización que tienen que hacer las personas. Están peleando por si va a ser al 6% a un órgano estatal o va a ser 3% a capitalización individual y 3% a este órgano estatal. Pero ahí van a definir qué va a pasar con esas plata y cómo se van a transferir. Si eso es así, amigo mío, vamos a tener un súper problema. Sí, porque fíjate que lo que tú señalas funda en la siguiente premisa. Las AFP ya no van a recibir fondos gigantescos como están recibiendo ahora, sino solo de quienes, cumpliendo con lo que dice la Constitución de este nuevo modelo, quieran voluntaria y libremente de forma privada cotizar. Y tampoco. Ya, pero hay dos preguntas. Porque tampoco, ¿sabéis por qué? Porque el 278, que no fue armonizado, no permite, o sea, de la lectura, no permite la participación de los privados dentro del sistema de seguridad social. Porque dice que el sistema de seguridad social va a estar en manos del Estado. Pero tiene que ser seguros, complementarios. Tampoco se permitió, pues si esa fue la que nosotros peleamos. Porque nosotros peleamos y decía, a ver, tú sabes que yo soy un amante de la libertad, entonces yo decía, a ver, el 278 y el 279 que habla de salud, y fueron esos dos mi pelea más grande, disculpa que hable en números, pero es que como me lo sé de memoria, y el 278 decía, ¿por qué no permitimos que si yo quiero ahorrar más, ¿por qué no? Porque alguien me dice, mira, yo tengo ahorro lo que dice el empleador, lo que dice la ley, que yo tengo que aportar de mi sueldo, pero si yo quiero tener una cuenta de capitalización individual, una cuenta 2, una APB, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero la norma no me lo permite. Claro, entonces esas cuestiones generan mucha confusión porque, por ejemplo... ¿O los seguros complementarios en materia de salud? ¿Por qué no? No sé si cómo quedó el armonizado, pero decía que iba a haber un único sistema de salud universal. Yo entendería que único es que no hay dos, y yo entendería que un privado sería un segundo. Po. A menos que el privado sea complementario. Porque ese es el eufemismo, ¿viste? Volvemos que justamente ahí está la dificultad a lo mismo de que déjame hacerte una pregunta con respecto al lenguaje y las implicancias. Porque, por ejemplo, en algunas partes de lo que he leído dice que somos un solo Estado y que representa el derecho del pueblo. O algo así. Sí, dale. Que quiero ver dónde está la pregunta. Entonces yo decía, con el tema del veto indígena, por ejemplo, si el Estado de Chile, en la búsqueda del mayor bienestar posible, necesita hacer algo en algún territorio indígena y los pueblos originarios legítimamente pueden decir, ¿sabes que no vamos a apoyar esto? Uno dice, bueno, entonces esa minoría étnica pasaría a subyugar el bien común del Estado de Chile porque tiene la atribución de bloquear todo lo que afecte a sus intereses. Entonces digo, pero es que entonces no es cierto que somos un único Estado, porque finalmente si el Estado de Chile requiere hacer una obra por el bien de la mayoría y un pueblo originario dice, ¿sabes que en realidad no, yo voy a vetar esto? Oye, qué buena pregunta. Finalmente la mayoría queda subyugada. ¿Es así o no? Sí, Seba, sí, así. Sí, eso, mira, lo que tú estás diciendo, es que yo siento que a la gente, a los que nos están mirando, y me incluyo, si también están, como que nos apagan esa llamita de la reflexión.
y nos transformamos así como en Walking Dead, somos como los zombies, Sí. ¿cachai? Y somos unos zombies y dejamos de preguntarnos cosas que son evidentes. O sea, ¿de qué color es el caballo blanco de Napoleón? Puta, no sé. ¿De qué color es el caballo blanco de Napoleón? Reflexiona. Entonces, cuando hablan de la consulta indígena y dicen, no, es que tenemos que estar de acuerdo al convenio 169 de la OIT. Consulta. ¿Qué es consulta? Tú le preguntas a la gente en la calle. ¿La consulta es vinculante cuando yo le consulto a usted algo? No, te pregunto. Porque me puede hacer sentido. Y es necesario para tu información también y para la mía. Pero no es vinculante. ¿Y cuál será la diferencia entre la palabra consulta y consentimiento? Que el consentimiento, si es previo e informado, implica que tú no puedes hacer nada sin tener mi autorización. Eso es consentimiento. Por eso cuando ustedes lean la palabra que dice que a los pueblos se les tiene que hacer una consulta previa informada, por cierto, pero también dice consulta y consentimiento. No dice aquí me puse como Daniel. No dice dice y. Entonces, consulta y consentimiento. Entonces, claro, hay algunos colegas que dicen, sí, por Rodrigo, ya, no sea extremo, porque estamos hablando en temas que les afecten. Entonces, cuando yo lo escuché, dije, a ver, si yo acabo de explicar que los temas que les afectan a los pueblos originarios son propiedad, salud, vivienda, educación, lingüística, culturales, protección de datos de carácter personal, agua, mina, espectro radioeléctrico, sistema político, escaño reservado, distrito único, supernumerario, y puedo seguir si son 22 materias. Entonces, al final del día, de verdad es más fácil que encuentres una materia. Es más difícil hoy día que encuentres una materia que no toque a los pueblos originarios. O sea, hasta en la alimentación con la semilla ancestral, amigo. Todas las materias, tu cuestión que quieras hacer cambio en la Constitución, cualquier materia los puede tocar. Y ellos te van a decir, pero no, pues tiene que tocarnos como pueblos indígenas, pero ellos te dicen que están desde Arica hasta Magallanes. Claro, por ejemplo, por eso es tan importante el uso del lenguaje, porque finalmente uno tiene que decir exactamente lo que dice el texto y no suponer nada, porque yo podría decir, no, pero si esto no va a pasar, porque somos todos hermanos, hijos de una misma nación, del mismo estado, nosotros tenemos vínculos, mira, nos llevamos súper bien con ellos y ellos van a quedar súper agradecidos con toda esta cuestión y vamos a vivir felices. Uno no puede asegurar eso, tampoco puede asegurar que vamos a estar en guerra, ni que vamos... No, pero lo que uno tiene que decir es lo que aquí se dice... Claramente va a haber un conflicto. Bueno, es esperable el conflicto, porque el ser humano vive en conflicto. Si hoy día, miren, yo les hago una sola consulta que me dicen, sí, pero es que ellos, igual hay que preguntarles si hay que hacer algún cambio. Evidente, pero en las cosas que les afecten a ellos. Claro, pero hoy día tú crees, mira, yo le hago una pregunta lógica a la gente que nos está mirando. Si en la Constitución anterior no reconocían a los pueblos originarios, reconocer el verbo, no crear. Si en la Constitución anterior no lo reconocían y en la Constitución anterior no les crearon ningún derecho nuevo, ya, para separar la palabra reconocer de crear, ustedes, siguiendo el sentido común, ¿ustedes creen que algún pueblo originario va a querer modificar esta Constitución que les reconoce un estatus especial? ¿Ustedes creen que la van a querer cambiar una sola coma? Digamos que sería poco esperable. Es poco esperable. Ya pensemos... Para usar bien la palabra. Sí, para usar, pero pues, está bien, para no ocupar la palabra, no, nunca jamás, ya. Poco esperable. En atención a cómo funciona el ser humano desde que tenemos historia. ¿Y ustedes creen que si hoy día yo no solamente tengo que hacer una consulta, que es lo que establece el convenio 169 una consulta previa e informada, porque así lo dice, consulta previa e informada, pero hoy día es agregar consulta y consentimiento. Entonces la palabra es, yo como Estado de Chile no puedo avanzar hasta tener tu permiso. Claro, y que además, pero además fíjate que usar la palabra que afecte, que les afecte, y de ahí pasamos a otro tema para no darle tanto a los pueblos originarios, sino que cuando uno dice afecte, es el individuo quien especifica lo que me afecta o no me afecta, y no es cuestionable, porque yo te puedo decir, oye, vamos a hacer una obra el martes. No es que, ¿sabes? Los martes nosotros tenemos una tradición en que nos juntamos a tomar desayuno y me afecta. Oye, pero no seas gil, pues si no te puedes poner así. Oye, pero es que me afecta, pues esta cuestión la venimos haciendo hace 200 años, me afecta. Ya, pero es que se considera que... Porque es cada quien es el que especifica qué es lo que me afecta. Los derechos son colectivos. No. Son colectivos y hay tenido otro problema. Claro, o sea, me refiero personalizando al pueblo originario. O sea, puedo decir, el pueblo, o sea, el Estado no va a poder nunca cuestionar la legítima
de definición de que esto me afecta. Oiga, pero si pasa por el delito, me afecta. Oiga, pero si le damos a comer, me afecta. Escúchame, y Oiga, eso que tú estás me diciendo afecta. es muy lógico. ¿Sabes por qué? Es que la palabra Porque dice eso. yo insisto, todo esto que te estoy diciendo, y yo lo expuse y soy un fiel que me convenció de esto. Les estamos generando un problema a los pueblos originarios y yo no lo estoy diciendo porque no quiera que lo reconozcan. O sea, yo de verdad, si miran la votación mía y las intervenciones mías se van a dar cuenta que yo siempre digo, la plurinacionalidad les va a traer problemas a nuestros pueblos originarios, a nuestros pueblos. ¿Saben por qué? Porque la plurinacionalidad significa muchas naciones. Se les van a meter naciones entre medio y van a tener conflictos. Y además conflictos entre ellos mismos. ¿Sabéis por qué? Porque la gente como que no analiza la diferencia. Hoy día tú en el texto de Nueva Constitución encuentras la palabra naciones preexistentes. Pueblos originarios. Naciones originarias y pueblos indígenas. Si tú miras el artículo, la norma del artículo 5, que dice Chile es un Estado plurinacional e intercultural formado por diferentes naciones, por la coexistencia de diferentes naciones en un Estado unitario. Esa es la glosa. Entonces, y dice, son naciones, inciso segundo, son naciones indígenas preexistentes. Y ahí salen 11. Porque en un principio la ley cuando hablaban de los escaños reservados hablaba de 10 naciones. Pero aquí se le agregan los Selknam. Pero después dice algo muy, muy chistoso, que coma. Y todas aquellas que sean reconocidas por ley. Entonces yo hice la pregunta. O sea, van a haber indígenas reconocidos por ley y otros reconocidos en la Constitución. O sea, indígenas de primera y segunda. Segundo, van a haber indígenas que digan, oye, yo soy un pueblo indígena, los cuncos, los huilliches, los beliches. Ah, pero los aymarás le van a decir, sí, pero yo soy nación preexistente. O sea, yo soy más que... No sé si me entiendes. O sea, Sí. hacen escalafones, caños distintos dentro de los mismos pueblos indígenas. Y yo le dije, eso no debe ser. Hay un condoro. Segundo, hablamos del pluralismo jurídico. Y el pluralismo jurídico significa tener diferentes sistemas. O sea, basta con leer la norma 424 y nosotros vamos a ver. Perdón, 430. 440, que es la norma del pluralismo jurídico. Y vamos a ver qué es lo que significa. Y ahí nos vamos a dar cuenta que el pluralismo jurídico son sistemas paralelos, porque lo dice, no lo digo yo, lo dice la misma norma. Entonces la pregunta, vamos a tener un sistema de resolución de conflictos de los Aymara, Quechua, Coya, Diaguita, Licarantay. Por este lado los changos, más abajo el pueblo Rapanui. Después tenemos a los mapuches, más abajo tenemos a los yaganes, tenemos a los cahuéscar, tenemos a los selknam. Pero no se me ha llegado ninguno, son 11. Y todos los otros pueblos creados por ley. Entonces tenemos un problema, pues, ¿viste? Pero también tenemos un problema entre ellos porque le estamos diciendo que los derechos que ellos pueden ejercer tienen que ser de manera colectiva. ¿Y tú sabes cuál es el problema de eso? Que hoy día van a tener, pensemos que somos, no vamos, sin ningún pueblo, ya, somos los amarillos, un pueblo, ¿ya? Para no decir ningún pueblo, nadie se sienta tocado. Y ponte que yo soy el que todos le tienen mala, porque soy el más hablador, no sé, y estamos en la comunidad, y no te caigo bien, pero tú soy el que la llevas, pues tú soy el jefe Ya, con esto pasamos a spot de la comunidad. Y nosotros sabemos que los amarillos ya tenemos un escaño reservado. Y vamos a tener escaños reservados en la Dirección del Trabajo, en la Contraloría, en la Defensoría, los tenemos. Y como se elige de manera colectiva, yo jamás, por caerte mal a ti, somos los dos del mismo pueblo originario. Somos los dos indígenas. Pero yo te caigo mal y como tú eres el jefe de la comunidad, yo nunca voy a tener acceso a esos pueblos. Nunca se va a escuchar mi voz. En cambio, si tuviéramos igualdad en y ante la ley, yo podría participar en una elección como cualquier otro, diciendo que soy, por ejemplo, de los amarillos, pero una elección donde gana el que tiene más votos. Aquí no, porque aquí tienen los escaños reservados, tienen los cupos asegurados, y esos cupos los elige la comunidad. Eso es peligroso en la autonomía territorial indígena y además en el Estado regional Pero autónomo. espérate, todas estas conversaciones que puedan sonar un poco más negativas, que sí lo son necesarias porque justamente especular y viajar al futuro para estos casos es lo que permite que una norma se calibre y se regule en evitar que se posibilite temas como, por ejemplo, alguna comunidad pudiera declarar que el ingreso de carabineros a determinados sectores sagrados para ellos los afecta. Pudieran bloquear el acceso en su propio sistema, decir en realidad esto me afecta, pero te lo quiero preguntar, porque quiero ir al spot, ¿sí? Sino porque darse cuenta de esos casos bordes no es solamente por hinchar y darle a una cosa, sino que es en un pensamiento templado, tiene que ver la bondad, tiene que ver lo que se busca y también prevenir de que no se produzcan y se funden cosas que van a ser problemáticas. Bien. Y esta conversación un poco más cargada a lo negativo te hace decir, bueno, pero es que esto debió haber prevenido
que el día de mañana alguien diga, un pueblo originario, diga, a mí me afecta que entren carabineros acá. Pero ojo, esta no conversación, yo sabéis que siento... Y es muy necesaria para... Yo discrepo un poquito de esa visión, ¿eh? Porque yo creo que lo que En estamos... 10 segundos, porque lo que estamos haciendo acá es positivo. Sí, sí. ¿Y sabes por qué es positivo? Sí, Porque estamos sí. diciendo que queremos proteger a los pueblos originarios. ¿Y sabéis cuál es la mejor prueba? ¿Estáis viendo lo que está pasando en Ecuador? Te respondo con... Tú sabes que hay 2 constituciones en el mundo que hablan de plurinacionalidad. La hermana del Ecuador y la hermana de Bolivia. ¿Viste el levantamiento de los indígenas? Pregunta por qué, po. Y ahí tenía el ejemplo. Sí, pero espérate. Queremos proteger a nuestros indígenas. Sí, pero para hacer A nuestros chilenos, el son lenguaje, este aspecto que yo llamo negativo no es en términos de que aporte o no aporte valor, sino que a veces cuando uno puede cometer el error de decir yo tengo tan buenas intenciones que voy a fundar algo porque no creo en la maldad del ser humano. Oh, sí. Entonces ya, pero métale un poco claro, métale un poco de maldad en ese sentido, como de negatividad, decir, bueno, pero usted sabe que históricamente los hombres, el dinero, el poder, porque es decir, oiga, es bastante esperable de que si los pueblos originarios empiezan a adquirir poder entre ellos, es bastante esperable que empiecen a generar dinámicas de acceso al poder. Ni siquiera entre ellos, mira, los pueblos originarios son tan nobles que ¿cuál es el problema? Van a caer en manos de los partidos políticos porque los van a ocupar para poder tener caños reservados. Terrible. Para cerrar el punto, es necesario que se vean tanto los aspectos positivos de los aspectos negativos para llegar a la mejor regulación que potencie lo positivo y dificulte que se genere lo negativo. O aminore. Sí. Y en ese sentido, en una conversación templada es necesario que los pongamos también tanto como en los mejores casos, como en los peores casos, para que se calibre y llegue a una normativa, un artículo que diga, listo, esto funda esto y también dificulta esto que es esperable. Y uno dice, ahí vamos bien. Pero cuando la cosa queda tan abierta como todo lo que nos afecta, y alguien diga, no, pero no creo que digan eso. Oye, tú no puedes asegurar eso. Tú no puedes asegurar eso. Tú puedes decir, la norma lo posibilita o lo imposibilita. Sí lo posibilita, listo. Entonces quizás debimos haberlo acotado. No lo posibilita, listo. O dar una salida. Ya, vamos. Sí. Vamos y volvemos. Se nos va el tiempo. En Clínica Gastrosalud contamos con equipos médicos de excelencia y tecnología de punta para garantizar salud y bienestar a un excelente costo. Contamos con servicios médicos integrales especializados en tratamientos gástricos y programas completos para la obesidad. Realiza tus reservas de hora en la página www.gastrosalud.cl. En Clínica Apoquindo contamos con una infraestructura de primer nivel para ofrecer servicios de instalación de balón gástrico, pellet antialcohol, cirugías plásticas reconstructivas, cirugías estéticas, kinesiologías, psicología, psiquiatría, nutricionista. Visítanos en www.clinicapoquindospa.cl. Clínica Medical Home, líder a nivel nacional en hospitalización domiciliaria y servicios ambulatorios para pacientes agudos, subagudos y crónicos. Clínica Medical Home entrega a su disposición experiencia y trayectoria en salud a través de servicios especialmente pensados en las necesidades de cada persona, adaptando el concepto de comodidad a sus instalaciones y residencia mediante altos estándares de calidad. Visítanos en www.cmhchile.cl. Clínica Medical Home. En Logan Abogados contamos con profesionales altamente comprometidos con los intereses de nuestros clientes. Nuestro staff está capacitado para entregar mucho más que una asesoría integral y especializada, pues buscamos proporcionar la tranquilidad que sus intereses merecen y necesitan. Visítanos en www.logan-abogados.cl. En Clínica Nueva Costanera trabajamos día a día por tu salud y la de los tuyos. Contamos con una amplia trayectoria entregando salud y bienestar con servicios médicos integrales, gastroenterología, endoscopía, pellet antialcohol, programa de balón intragástrico, bioimpedenciometría, entre otras prestaciones. Visita nuestra página www.clinicasnuevacostanera.cl e infórmate de todas nuestras prestaciones. Bienvenidos de vuelta a este capítulo un poquitito sobre el lenguaje, sobre la necesaria distinción de ser honesto, es decir, esto es lo que yo creo, esto es lo que yo espero,
esto es lo que posibilita el texto, esto es lo que prohíbe el texto, y esto no lo zanja el texto y va a quedar para otras materias de ley, de votaciones que lo regulará. El uso de cada una de estas palabras tiene que ser muy precisa para no confundirnos. En estos días pasados hubo una polémica creo que un senador había dicho que uno iba a poder que la Constitución consagraba el derecho, creo que de abortar hasta los 9 meses, y todo generó una tremenda polémica al respecto de que eso era mentira. Entonces uno dice, a ver, veamos qué es lo que dice el texto. Y hasta donde yo recuerdo, y aquí ojalá si Rodrigo después me corrige o no, creo que el texto dice interrupción del embarazo, no dice aborto. Porque a propósito de que una convencional subió unas láminas, yo le decía, ya, pero es que no me parece que sea una mentira lo que está diciendo el senador Kast, decía, porque lo que dice el texto es que se podrá interrumpir libremente, entonces yo asumo, desde mi desconocimiento, no es un tema del aborto que yo domine y ahora estoy recién primeros atisbos de entenderlo en más detalle. Bueno, pero si el texto dice que la mujer libremente va a poder interrumpir el embarazo, yo asumo que lo podrá interrumpir hasta unos minutos antes del alumbramiento. Yo sé que suena un poco un caso absurdo, pero porque si eso es lo que dice el texto, pues entonces digo, bueno, pero es que eso es lo que dice el texto, no me están preguntando si es absurdo o no absurdo, si lo creo o no lo creo, me gusta o no me gusta, porque yo tampoco soy abogado y digo, bueno, pero es que si alguien me dice, mira, acá el texto dice que libremente puedo interrumpir el embarazo, así que tú no me puedes quitar el derecho de abortar o interrumpir el embarazo al mes séptimo. Y una muchacha me respondía en una red social, me decía, no, porque el aborto está permitido hasta las 22 o 24 semanas por definición. Yo ni siquiera sabía eso, me lo empecé a aprender ahí tratando de no pelear con la gente, porque a veces es sensible estos temas. De hecho, una persona me ponía, no te metas porque tú no estás embarazado, así que como tú nunca vas a estar embarazado, no es un tema tuyo que tienes que pronunciarte. Yo lo encontraba tan torpe el argumento, pero bueno. Entonces la cosa es, bueno, pero si dice que uno puede interrumpir el embarazo libremente, podemos asumir que lo podrá interrumpir en cualquier momento, ¿o no? No estoy diciendo si estoy de acuerdo o no, yo estoy diciendo que finalmente las cosas legales son, vaya al texto y esto dice, pucha, lamento que usted haya entendido otra cosa o no. Pero todas esas cosas generan tremendas confusiones, por lo menos en mí, que yo estoy tratando de honestamente entenderlo, y la verdad que no soy experto en casi ninguna, sino en ninguna quizá probablemente de lo contenido ahí. Entonces le vamos a preguntar a Rodrigo con respecto al tema de la interrupción del embarazo, porque... Es que tiene más ribetes que eso. Porque creo que no dice aborto. Mira, y nosotros hablamos del aborto, para que los que están allá del otro lado de la pantalla. La 253, norma 253. Leámosla. Así aquí, dato mata relato. Me encanta esa palabra que decía Roberto Sayer en el matinal. ¿Verdad? Dato mata relato. Sí. Incluso hay una norma que dice cuando el sentido de la ley es claro, cuando el tenor de la ley es claro, cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal sobre pretexto de consultar su espíritu. Lo que trata de decir es que cuando el texto está claro, no hay que ir más allá. Primero tenemos un interpretacionismo terrible de todas las cosas. Por eso, pero lo primero es leer. Entonces vamos y yo dice, todas las personas son, la norma 253, todas las personas son titulares de derechos sexuales y derechos reproductivos, punto. Estos comprenden, entre otros, el derecho a decidir en forma libre, autónoma e informada sobre su propio cuerpo, sobre el ejercicio de la sexualidad, la reproducción, el placer y la anticoncepción. Inciso segundo. El Estado garantiza el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos sin discriminación, con enfoque de género, inclusión y pertinencia cultural, así como el acceso a la información, educación, salud y a los servicios y prestaciones requeridos para ello, asegurando a todas las mujeres y a las personas con capacidad de gestar las condiciones para un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, parto y maternidad voluntario y protegido. Asimismo, garantiza su ejercicio libre de violencia e interferencia por parte de terceros, ya sean individuos o instituciones. Inciso tercero, el Estado reconoce y garantiza el derecho a las personas a beneficiarse del progreso científico de manera libre, autónoma y no discriminatoria, sus derechos sexuales y reproductivos. La ley regulará el ejercicio de estos derechos. Aquí no habla solo... Pero déjame hacerle la pregunta sí, antes. Yo entiendo, y puedo estar equivocado, y por eso lo pregunto, y tengo todavía meses para aprender y rectificar mi entendimiento. Yo asumo que la interrupción del embarazo es una posibilidad que se inicia cuando alguien está embarazada y termina cuando da a luz. Sí. Por sentido común, o sea, eso es un embarazo, es todo el proceso desde la concepción hasta el alumbramiento.
Si el texto dice que va libremente poder interrumpir, uno asume que va desde que justo antes del alumbramiento hasta justo después de la concepción. ¿Es así? Es que eso es así, po. Lo que pasa es que, insisto, cuando el sentido de la ley es claro, Es que así lo entiendo yo no claramente, se pero desatenderá su tenor literal sobre texto de consultar su espíritu. Es decir, no dice lo que dice, quiso decir otra cosa, no. Pero dice- Ahora, acá lo que dice es que se puede interrumpir voluntariamente el embarazo, ¿pero por qué? Porque se reconoce el derecho a decidir en forma libre, autónoma e informada sobre el propio cuerpo. entonces, espérate. Vamos a partir acá de Pero que espérate te dice... un poquito, después te doy espacio. Sí. Cuando el senador Cast dice que se va a permitir, no sé si, creo que la polémica era porque estaba diciendo que se podía abortar hasta los 9 meses. Entonces ahí... Sí, ahí... Pero espérate. Ya, ok. Es que quiero analizar el caso como un ejemplo de cómo tenemos que tratar de entendernos. Él primeramente está usando una palabra que no es correcta porque el texto no habla de aborto. Sí, primero. Eso es lo primero, habría que rectificar que usó una mala palabra, ya vaya a saber si lo hizo a propósito o no a propósito. Sí, ya, pero eso la ya es palabra otra aborto cosa. es no vida. Ya, Aborto. Claro, por tanto, él usó una palabra no correcta ni armónica con la Constitución porque ese artículo habla de interrupción del embarazo. Entonces, si él dice que la Constitución consagra el derecho de abortar hasta los 9 meses, eso es a lo menos equívoco. Sí, pues. Es mentiroso si es que él sabe que no dice eso. Ese. No, ahí yo creo, Pero lo cierto es que... Yo creo es equívoco. No, Ya, es equívoco. bueno, ¿Sabes pero- por qué? pero más allá de ¿Y interpretar sabes eso, por qué? pero lo Porque que dice la lo que norma- él dice, lo que pasa es que hay un tema que la gente no entiende por qué dominarlo, pero lo vamos a explicar. Existen varias verdades. Miren lo que yo voy a decir, yo sé que les voy a volar la cabeza a los que están del otro lado. Pero para que ustedes sepan, existen, y esto te lo enseñan en derecho, eso, existen varias verdades. Está la verdad suya, está la verdad del medio o de la comunidad, está la verdad judicial y está la verdad, lo que pasó. ¿Cierto? ¿Y por qué te digo eso? Porque en este caso, cuando dicen el tema de que se podría abortar hasta los 9 meses, es evidente, sí. Y no está mintiendo el senador Cas. Es que después una muchacha O sea, en la- no, casi, en las redes- sí, no está mintiendo. Una muchacha me decía Pero, no, que amigo, por definición el aborto es hasta las 22 y 24. Mira, esas cuestiones y aquí yo voy a ser despectivo y pesado y me retan siempre. Mi abuelita tenía un dicho, no le crea a los expertos. Y mi abuelita siempre, yo le hacía mucho caso, me decía, hijo, no le crea a los expertos. El que dice que es experto, no lo es. Me dice, cada vez que usted encuentre un experto que estudia en Harvard, dígale que te lo explique como un niño de 6 años. Si te puede explicar, es porque lo sabe. Y eso no necesariamente tiene que ser un experto. Tiene que ser una persona que domine, que haya tenido o experiencia, o virtud, o habilidad, o aptitud. Son 4. ¿Entendés? Porque la Pero quería fuente... hacerte otra pregunta. Entonces, cuando te dicen los expertos, muchas personas, y eso es una falacia, y eso a nosotros los abogados nos lo enseñan, dicen que hay una falacia que se llama la falacia por autoridad propia. Es, yo estudié en Harvard, yo lo digo, yo digo la verdad, tú estás equivocado porque eres un ignorante, porque yo estudié en Harvard, tú no, ¿cierto? Esa es la falacia de autoridad propia. Y la otra es falacia por autoridad derivada, es, lo dijo la OMS, la Organización Mundial de la Salud, lo dijo el relator de la ONU, bueno, así como si, oh, gran señor, y yo me tengo que arrodillar ante la ONU o me tengo que arrodillar ante la OMS. Y la misma que dijo que la mascarilla no servía para nada y después dijo que la mascarilla servía. Esa misma OMS, esa misma ONU, o esos mismos Harvard, esos mismos Michigan, los MIT, yo me tengo que arrodillar. Explíquemelo, parte de la base, yo también soy un ser racional que también puedo entenderlo. Estoy súper de acuerdo con Entonces, eso. cuando me dicen el tema de los disculpas, lo que dijo acá el senador Kass, efectivamente, pero ocupemos la lógica, pues, amigo, la lógica. Sí, efectivamente, hasta un segundo antes de que sea el parto, el alumbramiento, se podría interrumpir el embarazo. Sí, pues se puede. Porque si lo hiciera un minuto después del alumbramiento, ya no sería interrupción del embarazo, sería infanticidio. ¿Cierto? Pero también hay causas médicas que te dicen que intentarlo después de las... ¿Cuántas semanas eran? 22, 24. Ya, eso ahí me regalo Eso lo ve en ignorante. las redes sociales, no Ignorante. tengo idea. Ya, sí. y hay gente que dice, mira, médicamente, después de las 22 semanas hay una complicación porque hay riesgo para la vida de la madre. Y eso sí es un dato científico. Pero eso no significa que si tú dejas la norma abierta,
alguien podría intentarlo hasta después. Claro, porque además, acuérdate que el inciso tercero dice que las personas podrán beneficiarse de los avances científicos. Y ponte que hay un avance científico que diga, oh, descubrimos una manera para hacer el aborto a la semana 40. ¿Y por qué no? Si lo dice por la norma. Pero ¿sabes lo que es más grave? ¿Te fijaste que en el inciso... pero espérate, antes de pasar... Es que esa es grave, ya. Pero espérate, Dale. aguanta. Ya, Es que entonces, esa norma... porque... ¿Cuál era el siguiente pensamiento? Además que en ese mismo como presentación que compartieron varias convencionales, Patricia Paul, Sí. Damaris Abarca, decía algo de la OMS y citaba a la OMS a propósito de algo, pero justamente en la lámina 2, el punto 2 decía que la OMS hablaba de la interrupción o del aborto cuando el feto es inviable. Sí. Pero eso es distinto a atribuir la libertad de hacerlo, porque si yo soy libre, no tiene que ver con que si es inviable o no es inviable, Amigo, tiene que ver con mi libertad sí, y mi derecho. Los, Ya, pero los argumentos que ocupó, y pues me acuerdo perfectamente esa diatriba, ese debate. Y para que la gente que nos está mirando no caiga, no deje que le metan el dedo en la boca. Hay argumentos para justificar la interrupción del embarazo por causas médicas, que son 3. Inviabilidad del feto, peligro de salud de la madre y violación. No se equivoque, no se equivoque. Son 3, ni uno más ni uno menos. Y se llama, no le quisieron poner aborto, sino que le pusieron interrupción del embarazo por causas médicas. Y eso tiene argumentos que son muy atendibles. Argumentos. Pero no puedes extender esos argumentos para el aborto libre, porque eso es intelectualmente deshonesto. Claro, pero y me ya. molestó cuando lo hicieron. Sí, pero y esto es como para aprender un poco la lógica más legal de todo este tema, que finalmente, uno finalmente dice, eso es lo que dice, no lo que tú interpretas No, o pues, lo que tú crees que va a pasar o lo que a ti te gustaría o todas las cosas, eso es lo que dice, Bien. porque después dice, sí, pero esto quedará regulado por materia de ley del siguiente órgano que lo regule. Tú dices, ya, pero la ley subordina las otras leyes, porque alguien puede decir, ya, pero que entonces nos vamos a poner de acuerdo en que solo se va a interrumpir el embarazo hasta el mes 6, por ejemplo, por decirte cualquiera. Y tú dices, ya, bueno, acordamos esto, pero alguien, por ejemplo, y es una pregunta súper honesta, yo puedo decir, oiga, pero es que esta ley vulnera mi derecho constitucional entonces usted ya no puede ponerle ni un tope porque es libre y te voy a dar es un ejemplo. interrumpido. Yo digo, ¿saben que en Canadá, no es tan, en Canadá, tan por regulable ejemplo, se tampoco, descubrió ¿no? un nuevo procedimiento médico que permite interrumpir el embarazo hasta el mes 7 y usted le está poniendo 6, está vulnerando mi derecho ¿a qué? A tener un consentimiento libre e informado sobre mi propio cuerpo, porque esa es norma constitucional, y la norma que tú me estás hablando es una norma legal, y la norma legal está bajo una norma constitucional. Claro, ahí tiene un punto, también, tiene un punto cast. Había una polémica que Casi también estaba larguísimo. ahí en Twitter, porque yo también sostenía que eso es lo que yo entendía libremente como humanista, no como abogado, pero es que yo digo, bueno, es que eso es lo que pero dice. si estoy porque, leyendo, po. Claro, yo decía, ¿Cómo no, me pero van a es que- decir que estoy tan mal? Claro, pero es que eso no, porque eso no se refiere a eso, pero es que está bien, pero es que no tiene que ver con lo que tú creas que se refiere o no creas. Eso es lo que está escrito. Pero si yo, mira, Ese es el punto, cuando yo porque desgrané está- ese artículo, empecé y me agarré con todos mis compañeros porque les dije, no, siento con toda humildad que no lo están leyendo bien. Me dicen, pero ¿por qué? Mira, primero, dice que yo tengo el derecho a tener consentimiento libre e informado sobre mi propio cuerpo. Es decir, yo soy dueño de mi cuerpo para esos efectos, los derechos sexuales y reproductivos. Entonces alguien dice, lo asocia automáticamente a la interrupción del embarazo. Pero yo digo, ¿sabes lo que es ser dueño? Significa que puedo vender mi hígado, mi córnea, mi páncreas. Yo soy dueño, po, weón. Y además si soy dueño, puedo arrendarlo para fines sexuales también, po. Y puedo no solamente yo arrendarlo, sino que alguien ir y arrendar. Porque soy derecho a consentimiento libre e informado. ¿Por qué no? Si soy dueño, po. Si esas son las facultades del... Pero esa es una que debíamos haberla cerrado. Pero la segunda, que me parece gravísima, es que en el inciso segundo, te fijaste que decía, a propósito de la interrupción del embarazo, decía que se prohíbe la injerencia de terceros, del Estado y de terceros. Eso es decir, y yo les doy el siguiente, yo conozco a una mujer y tenemos una pareja y ella queda embarazada. Yo coloqué el 50% del material genético. Cacha, ni siquiera estoy hablando de... Soy el papá de ese bebé que va por nacer. El papá. Mi mamá es la abuela. Mi hermana es la tía. Y yo no tengo nada que decir si a esa chiquilla se le ocurre abortar y me dice, ay, que Rodrigo no quiero. No lo quiero tener porque por diferentes razones. Porque yo no voy a hacer un juicio de valor de ella, por cierto. Yo la amo también. Y ella va y me dice que no quiere tener hijos. Y yo no puedo decir nada, Sebastián. Nada, porque ese bendito artículo dice que se prohíbe la intervención de terceros, de organismos y del Estado. Entonces hoy día le digo, el Estado no se puede meter
para decirle a mi pareja, no te preocupes, nosotros lo vamos a tener y si el día de mañana usted quiere darle una opción, no hay problema, pero deje que nazca, dele ese derecho. El Estado no puede porque está atado a mano. Si hoy día viene una organización pro vida y le dice, Juanita, por ejemplo, Juanita, dale una adopción, nosotros te ayudamos, te apoyamos. Tampoco puede. Y yo que soy el papá de ese niño, y mi abuela, o sea, mi mamá que es la abuela, mi hermana que es la tía, nadie de nuestra familia puede ir a salvarle la vida porque está prohibida la intervención de terceros. No, anda, esa sí que no. Y esa es la más grave. Y esa yo la he peleado, la peleé, le dije que esa sí que, yo mira, esa incluso va contra la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Yo mandé un informe y me di el trabajo de ver por qué esa norma está en contra. Porque efectivamente, si usted quiere establecer un derecho para, que yo no estoy de acuerdo, pero ya, ok, vivimos en comunidad, vivimos en el pacto social. Pero usted no puede quitarme el derecho a mí como padre de ese niño que está por nacer, de pelear por los derechos de mi hijo, sino ¿en qué país, en qué mundo nos transformamos? O sea, claro, por un lado dicen, pero es que el papito corazón, vamos, pongámosle el cuello, listo, está bien, porque uno tiene que preocuparse, pero uno tiene que preocuparse desde el nacimiento. Pues. Oye, un es amigo... muy fuerte, y es muy violento, amigo. Sí, a ver, en este tipo de cosas se anula al hombre en materias que uno legítimamente pudiera opinar, pues. Ya que, por ejemplo, si uno pudiera ser católico, qué sé yo, y por fe decir que uno está férreamente en contra de la interrupción de la vida por concepciones católicas, cristianas, legítimas, y la mujer es atea, por ejemplo, dice yo voy a abortar. Y resulta que para el hombre que aporta, como tú dices, el 50% del material genético, va en contra de sus principios más esenciales, dogmáticos, enraizados. La Constitución le dice, compadre... ¿Y nada puede hacer? No puede hacer nada. Pero nada, o sea, ni siquiera decir, ¿sabes qué? Porque yo podría decir, te juro, te acompaño, tengo un acompañamiento eficaz, estoy ahí con contención, y después, y no puedo decir, ¿sabes qué? Pásame al bebé cuando nazca yo, entrégamelo, yo lo cuido. Yo creo que en algunos... No puedo, y el Estado tampoco, porque dicen, bueno, si el Estado lo cuida, se lo va a entregar al Sename. Entonces yo digo, cuando me dieron ese argumento, yo le dije, mira, el Sename es nefasto. Ahora le cambiaron el nombre, pero sigue siendo la misma. Pero quiero hacerte unas preguntas que me sí, hicieron. Pero aún así, es porque el Sename, es que, insisto, es un tema más es ontológico lo que te estoy diciendo, porque es más del ser. ¿Cómo el Estado, que supuestamente el órgano que lo formamos todos y que nos tiene que cuidar, el Estado es facilitista? O sea, el Estado, fíjate, si el Estado se saca el pillo, el Estado dice, si ustedes tienen problema de pareja, no voy a gastar plata en ayudar a reconstruir el vínculo matrimonial. Divórciense. Así, simple. Si usted tiene un problema hoy día con aborte, es más rápido. ¿Sabías tú, y con esto termino para darte el pan, ¿sabías tú que hay una tecnología en Estados Unidos que se llama el útero in vitro? ¿Y sabes para qué es lo que sirve? Y que llegó a Chile, el útero in vitro. Ponen un útero artificial. Te sacan el bebé de la guata, ¿ya? La mórula, como dicen, bueno, como usted quiera el material genético, ya, para ponerme. Y lo ponen en este útero. Y este útero replica las condiciones del útero de la madre y permite que se vaya desarrollando. Cáchate. Lo hicieron con partes del cuerpo, para que evitaran, por ejemplo, te cortan un brazo y un pulmón, y que te iban a hacer la transfusión del pulmón para evitar que se echara a perder el pulmón. Vos lo voy a decir en buen chileno. Y así partieron estudiando esto, y que llegaron al útero in vitro. Y yo decía, oye, qué bacán la ciencia ahí. ¿Por qué no ocupaba el útero in vitro para decirle a aquella madre que no quiere tener al bebé porque la violaron, por ejemplo? Y yo digo, es horrible, tiene un punto ella, que durante el periodo de gestación es una tortura psicológica. Y está bien, pues está bien ese argumento, es atendible, si es chilena también. Saquémosle el bebé, saquémoslo. Y lo ponemos en este... No, pues. ¿Por qué no? Porque es caro. Chucha, espérate. Es caro, entonces matemos al bebé, es la más fácil. Con eso la mamá tampoco va a quedar bien. Está probado, que también genera un problema psicológico, tú lo puedes saber mejor, o sea, no es gratis. Y tercero, la pregunta es, ¿en qué nos transformamos el Estado? Que no quiere gastar plata en sus ciudadanos para salvar a uno de sus ciudadanos, porque ese bebé va a ser parte, va a ser un chileno o chilena. No, pero es que va a caer en el Sename. Entonces, porque las instituciones del Estado son malas, yo condeno a muerte a ese niño o esa niña, que es un chileno o una chilena. No me parece. Perdón, ese no es el Estado en que yo quiero vivir. Y si a mí, el que me diga eso, va a tener mi voto en contra, pero al tiro.
Bueno, te quiero Sí, hacer sí, lee, lee. una pregunta que hizo un amigo Pablo. Pregunta, respecto al reemplazo... Pablo, del- ¿cuánto? Ah, ya. Pablo Mariño. No. Respecto al reemplazo del recurso de protección actual por la acción de tutela contenida en Sí. el borrador de la nueva Constitución, ¿te parece prudente haberle entregado sus conocimientos a los tribunales ordinarios de primera instancia en vez de a la Corte de Apelaciones, teniendo en cuenta que estos tribunales están colapsados en todo Chile? Ay, pero que me dio la respuesta, pues. No, pues. Amigo, mira, si yo te la doy más corta, sacamos a los juzgados de policía local. El único juez, y pues me voy a llegar ahí, el único juez, el único tribunal que estaba en todo Chile, que tenía que permitía la mayor cobertura del acceso a la justicia son los juzgados de policía local. Porque están en todas las municipalidades, las 346 municipalidades de hasta Cabo de Hornos, que es la 346. Todos tienen juzgado de policía local. Y nosotros hoy día los cambiamos por los juzgados vecinales, pero todavía no sabemos si va a tener las mismas competencias o no, no sabemos nada. Listo. Pero dijeron, no te preocupes, Rodrigo. Toda competencia que no quede en los juzgados de policía local va a quedar en los juzgados de primera instancia. Y los juzgados de primera instancia no están en todo Chile. Yo le dije, pero colegas, parece que olvidaron... Ya, pero corto, porque no, nos corto. quedan 2 minutos. Parece que olvidaron Quedan 2 algo. minutitos. Lo mismo que ahí. Parece que olvidaron algo. La gente en los juzgados de policía local podía defenderse sola, porque tiene derecho a la comparecencia personal. En el recurso de protección, tú tienes, o la acción de protección, tienes derecho a comparecer personalmente sin patrocinio de abogado. La gente parece que no sabe que los recursos de protección los puede presentar sin patrocinio de abogado. El alza de ISAPRE sin patrocinio de abogado. El tema de la FP sin patrocinio de abogado. Sí, le subieron los gastos comunes sin patrocinio de abogado. Ya, pero es que quiero Entonces, hacer ¿qué es lo otra que te pregunta. digo? Que al ponerlo en la obligatoriedad de tener que ir a juez de primera instancia, lo obliga a contratar abogados. Y además que los procedimientos de la acción de protección eran cortitos. Los juzgados en primera instancia te puede tomar la vida, amigo. O sea, la vida, yo digo 18 meses, 2 años. Solo en primera instancia. O sea, Tú no sabes, tu pareció acceso a la ser una justicia- buena... Ya, no es un buen cambio parece, por lo que O argumenta. sea, a menos que sea En 30 segundos, si estás de acuerdo con el voto a los 16 años y en pocas palabras, ¿cuál fue el argumento que se argumentó, valga la redundancia, para hacer ese cambio? Uy, en 30 segundos. En un principio cuando la propusieron dije no, pero después, dado los argumentos que me expusieron, voté sí. Y voté sí, ¿por qué? Porque nosotros desde 1994 sacamos el ramo de educación cívica de las aulas de todos nuestros niños. Y hay de Dios que lo pagamos caro. El presidente de esa época no lo pensó, no siguió el esquema y hoy día lo estamos pagando caro porque todos los jóvenes que andan en la calle hoy día eran los niños de ese tiempo. ¿Cómo logramos que los niños vuelvan a interesarse en la 30 política? segundos. Sí, vuelvan a interesarse en la política, que sean incumbentes. ¿Cómo son incumbentes? Entendiendo que todo derecho tiene una obligación. Ese es un deber ciudadano. Hay que darle doble al motivo. Eso, ese fue mi argumento. Ya, perfecto. Oye, se nos acabó el tiempo. Quedaron muchos Es que temas. mucho. Pero hay que venir de nuevo. Sí, no, sí, obviamente te vamos a invitar porque hay demasiado y yo por ahora ando por las nubes porque no me he leído el armonizado. ¿Ya? Pero cuando me lea el armonizado vamos a poder conversar con un poquitito más amigo, pero es de del propiedad. ese es otro tema que tenemos que conversar porque yo a la gente le estoy diciendo, léase los 499 artículos y ahora hay un armonizado que tiene cosas absolutamente diferentes. Tiene 387 acá versus 499, pero hay algunos que los cortamos, pues no me voy a salir. Otros que le agregamos palabras, otros que le sacamos palabras, ¿cachai? Que estaban en los 499, entonces la gente no entiende nada. Ya, se me acabó el de hecho, tiempo. los que venden en la calle, tú sabes que todos los borradores que venden en la calle quedaron obsoletos. Sí, no, si era absolutamente previsible que se iba a pasar. Ya, tenemos un poquito de tiempo. Mira, lo importante es que por lo menos entendamos con claridad lo que se está escrito y lo que es y lo que no es y distinguir de los deseos de los convencionales de lo que en realidad se funda a lo que se prohíbe. Todo lo demás está en el mundo de los deseos. Atendamos a lo que está escrito, porque eso va a ser lo que va a hacer que algo sea constitucional o inconstitucional. Los deseos de estos constituyentes van a pasar, son transitorios, van a desaparecer, pero esto va a fundar muchas cosas en el tiempo. Partamos por entender lo que la norma dice, no lo que queremos interpretar de ella a conveniencia. Buenas noches a todos. Buenas noches, los queremos mucho.